Hola chicos, vamos a continuar revisando este circuito que armé. De hecho lo voy a probar y les voy a mostrar las corrientes, pero esta vez les voy a mostrar las corrientes desde el punto de vista de... eh, voy a poner como referencia el fasor I1. Voy a encender las corrientes y voy a actualizar esto. ¿Ya? De hecho está todo encendido por lo que veo aquí. Las corrientes, los voltajes también están encendidos. Lo que quedó así desde una simulación pasada, así que los voy a apagar. Apagué L1, apagué L2, apagué L3. ¿Ya? Y ahí se logran apreciar las corrientes. ¿Ya? Y de hecho siguen encendidos, tengo que actualizar esto. Ahí sí. Y al igual que los voltajes, cada corriente está desfasada en 120 grados. ¿Ya? La corriente I1 es la corriente asociada al voltaje 1. ¿Ya? Tiene un desfase de 0 grados con respecto al voltaje, lo cual está bien porque estamos trabajando con carga resistiva. La corriente 2, menos 120, la corriente 3, 120 grados. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrar también los voltajes. Voy a encender aquí el E1 y ustedes van a ver que el E1 está alineado ahí con el voltaje E1 está alineado con I1. Y ahí está el E3. ¿Ya? Las corrientes son más chiquititas claramente. Y aquí figuran los valores eficaces de esas corrientes. Ok, ahora la corriente por el neutro, nosotros ya habíamos visto previamente que era cero, ¿ok? Que daba cero. Y eso se debía principalmente a que estos voltajes, perdón, estas corrientes, si bien tienen un mismo valor eficaz, ¿ya? Valor eficaz de 0,199, 0,199, pero esto es solamente lo que muestra este instrumento, no muestra el ángulo de desfase que tiene cada corriente, ¿ya? Eh, porque recuerden ustedes que ingresan, estas corrientes ingresan aquí hay una corriente I1, aquí hay una corriente I2, aquí hay una corriente I3, ahí no, acá, ahí sí, una corriente I3, y se supone que por Kirchhoff la suma de las corrientes I1 más I2 más I3 tendría que ser igual a la corriente que sale del nodo, este nodo grandote que hay aquí, y esa corriente es la corriente por el neutro, ¿ya? La corriente que circula hacia el neutro. Yo le había dicho ya varias veces que si la carga está equilibrada, que como es el caso, la corriente por el neutro debería ser cero, pero no tiene sentido, que sea cero. Si yo claramente tengo corriente I1 que vale, si yo lo reviso ahí, la corriente I1 vale 0,199, la corriente I2 lo mismo, y la corriente I3 lo mismo, 0,199. Entonces no tiene sentido que si esta vale 0,199, yo la voy a redondear mejor a 0,2, porque sea más sencillo el análisis. Esta vale 0,2, I2 vale 0,2, I3 vale 0,2. Entonces, ¿cómo este va a ser 0? ¿Cómo el IN va a ser 0? Claramente 0,2 más 0,2 más 0,2 son 0,6. Y 0,6 es distinto de 0. Entonces aquí esto está malo, no puede haber una igualdad. En realidad no es que esté malo, lo que pasa es que si lo analizamos solamente desde un punto de vista del, del, del módulo del valor, sin considerar el ángulo de fase, entonces por supuesto que nos va a dar mal. O sea, por supuesto que el análisis no va a ser correcto. Entonces, ¿cuál sería el análisis correcto? Es decir, que este valor, 0,2, para el primer caso, para el caso de la corriente 1, está desfasado en un ángulo de 0 grados. Este otro, que tiene que ver con la corriente 2, 0,2, está desfasado en un ángulo de menos 120 grados.
Y el caso de la corriente 3, ya esa corriente que da origen a ese valor, que también vale 0,2 en módulo, pero está desfasado en un ángulo de 120 grados. Y eso, sumado, me tiene que dar la corriente por el neutro. Y yo de antemano sé que vale 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter estos datos a la calculadora, porque la calculadora que yo les pasé en su momento en la calculadora científica, yo puedo ingresar los datos de esta forma. Entonces, esta forma se llama una forma polar o forma fasorial también, donde yo aquí tengo el módulo del fasor y aquí tengo el ángulo del fasor. ¿Ya? En este caso, ángulo 0 tiene la corriente 1, porque si yo se lo puedo mostrar por aquí, la corriente I1 tiene un ángulo de 0. La corriente 2 tiene el módulo o la corriente eficaz vale 0,2 y el ángulo es menos 120. Por eso que yo tengo ese valor puesto dentro del análisis. Y finalmente el otro también vale 0,2, pero vale ángulo de 120. Entonces voy a volver a la calculadora y quiero que se fijen bien cómo lo hago, porque hay un procedimiento. Primero, la calculadora nuestra tiene que estar en modo degrees y tiene que estar en modo polar. ¿Ya? Ese polar yo lo selecciono aquí. Generalmente estaba en rectangular, pero yo lo voy a dejar en polar. Coordenadas polares. Entonces, con eso en mente, yo ahora voy a escribir este valor. El 0,2 ángulo de 0. Pero para hacer eso, yo primero voy a poner paréntesis. ¿Ya? Y ahí dentro se escribe el número. Entonces escribo 0,2 y después aquí hay una comita que separa el módulo del ángulo, coma, y ahora yo expreso el ángulo. Y para expresar el ángulo, bueno, para expresar la coma primero ya usé algo. Para expresar la coma es el botón naranjo este, y luego este SPC. La tecla SPC tiene ahí la comita arriba en color naranjo, entonces activo esa función. Luego, para activar el ángulo, yo lo que hago es apretar la tecla alfa, luego aprieto la tecla naranja y luego aprieto la tecla 6. Y así se pone el ángulo. Y luego escribo el ángulo que está ahí, que son 0 grados en este caso. ¿Ya? Ahí está listo. Luego me muevo hacia el lado fuera del paréntesis y sigo escribiendo el otro número. Entonces, luego aquí es más, ahora sumas, abro paréntesis, también vale 0,2, la coma, el ángulo, y aquí va el ángulo en menos 120 grados. Está expresado en grados esto, no en radianes. Más, después voy a ver el otro, y el otro es 0,2 ángulo de 120. Entonces, abro paréntesis, 0,2, pongo la coma para separar el módulo del ángulo, alfa naranjo 6, 120 grados. Ok, entonces yo aprieto enter acá y el resultado de esto efectivamente es 0, que quiere decir que la corriente en módulo tiene 0 grados y el ángulo tiene 0 grados. Entonces es así como yo obtengo el 0 real de la corriente por el neutro. Ya es una suma fasorial. Esta es una representación fasorial. Si yo sumo estas tres corrientes que están desfasadas idénticamente en 120 grados, entonces yo obtengo esa respuesta. Ok, pero ¿qué pasa si yo ahora me pongo creativo? Yo digo, ¿saben qué? Yo voy a mantener el desfase de estos fasores. Yo no voy a cambiar, no voy a agregar carga inductiva todavía o carga capacitiva para poder cambiar el ángulo de fase que hay entre el voltaje y la corriente, pero sí voy a modificar la carga. De hecho, voy a quitar una corriente, ¿ya? Voy a quitar la corriente 1, esta corriente. Es decir, voy a cerrar este circuito. Si yo cierro este circuito, la fase 1 no debería tener corriente, ¿ya? Pero existe un desequilibrio entre las fases. La fase 1 no consume, la fase 2 consume y la fase 3 consume, ¿ya? Entonces, la lógica me diría que la corriente por el neutro debería cambiar. Y ahí se ve que el I4 ahora tiene una corriente. ¿Ok? La corriente I1 yo la acabo de quitar, entonces está en 0.
Ok, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que volver al ejercicio y voy a editar esto que está acá arriba. Lo voy a editar y no permite editarlo de esa forma, pero entonces voy a hacerlo nuevo. Pero esta vez voy a sumar las corrientes que están disponibles. ¿Ok? Esta corriente ya sé que es 0, ahora voy a pescar esta, 0,2. Y ese era el ángulo de menos 120 y ese era el ángulo de 120. Entonces tengo, así no, tenía que primero abrir paréntesis, 0,2. Entonces después el ángulo era alfa. No, pero antes de eso, primero tenía que poner la coma, ángulo de menos 120. ¿Listo? Y ahí tengo la primera corriente que es esa, más la otra corriente que sería 0,2, ángulo de 120 grados. Entonces la corriente resultante de eso va a ser igual a 0,2 amperes, ángulo de 180 grados. Ok, lo que nos muestra esta herramienta solamente es el valor del módulo, ¿ya? 0,2 amperes, no nos muestra el ángulo. Si yo quisiera verlo, tendría que ir aquí a la herramienta fasorial, voy a apagar si los voltajes, los voy a apagar porque solamente me interesa observar las corrientes. Ok, ahí se ve claramente la corriente I3, que es la verde, y la corriente I2, que es la celeste, con un número. Y la corriente I1 vale 0, por eso es que no crece ahí dentro de esa representación fasorial. Pero ahora voy a activar la corriente I4, que le tenía apagada. Y ahí se ve la corriente I4. La corriente I4 figura desfasada en 90 grados. Y de hecho la corriente I3 figura desfasada en 1800. Entonces aquí hay algo raro, sí. Hay algo raro como el fasor de referencia era el I1, esto se desconfiguró de alguna manera porque el fasor I1 ya no existe. Entonces eh, vamos a ver otra forma de representarlo. Porque claramente no me da el ángulo, no me da el mismo ángulo que le da ya al... Si pongo como referencia el fasor I2, esto va a girar de otra manera. Entonces si pongo como referencia el fasor I1, claro, de hecho se descontroló descontroló esto. Ya. Pero chicos, finalmente lo que queríamos observar era la magnitud. Queríamos observar la magnitud del fasor y lo logramos hacer con el ejercicio de la calculadora, ¿vale? El 0,2 que queríamos ver está ahí. Podríamos hacer otro ejercicio también. Ya, podríamos hacer otro ejercicio y también nos daría la magnitud. Así que lo voy a cortar por ahí. Voy a dejar el video hasta ahí y espero que ustedes rehagan este ejercicio, por favor.